No sé si se trató en el tema en el Gabinete de Seguridad del asunto de hacer reajustes en el tema de la Guardia Nacional para el tema de la toma de casetas. Ayer hubo un incidente importante en México. Es que se está atendiendo este asunto y la verdad habían grupos o hay grupos que están lucrando con el cobro en las casetas. Y ayer se enfrentaron en una caseta de Ecatepec entre dos grupos. Hoy se trató este tema y le digo a la gente y en particular a estos grupos que no podemos permitir que se lleven a cabo estos actos, que los convocamos, los exhortamos a que busquen otras opciones, otras alternativas, que se dialogue con las autoridades para ver qué opciones de trabajo y que ellos puedan tener un ingreso legal que les permita salir adelante con sus familias y que no se expongan a estos actos y que no le hagan caso a quienes están detrás, porque siempre hay dirigentes que los malencaminan, los sonsacan, que no son dirigentes honestos, auténticos, defensores de causas justas, sino falsarios, que sacan provecho personal y exponen a la gente. Entonces, decirles pues que eso no se permite, y repito aquí lo que he dicho en otras ocasiones. Antes, como los ladrones, los bandidos más temibles y más importantes eran las autoridades del más alto nivel, pues se decía, si roban los de arriba, ¿por qué yo no voy a robar? Porque se daba el mal ejemplo, pero ya no es así. No somos ladrones y se tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, los ingresos de las casetas pues van a la hacienda pública y es lo que permite tener presupuesto para satisfacer las necesidades del pueblo. El presupuesto es sagrado, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces no es darle la espalda a los problemas, decir, están robando y como no me roban a mí, ¿yo para qué me voy a meter? Le están robando al pueblo, no le están robando al gobierno, le roban al pueblo, porque eso es lo que permite tener presupuesto y poder ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, y luchar para que no haya tanta desigualdad económica y social en el país. Si se roba como sistema, pues ¿quién pierde?
el pueblo, la mayoría, la gente más humilde. ¿Cuál es el problema de México? Siempre lo hemos dicho. ¿Cuál era el principal problema? La corrupción. Eso también los intelectuales orgánicos nunca lo analizaron. Antes nos enseñaban en la escuela, aquí lo he dicho, de que si se acumulaba riqueza en unas cuantas manos, era porque se explotaba al trabajador y el burgués explotaba al proletario. El burgués, dueño de los medios de producción, se quedaba con la plusvalía por la explotación al trabajador. Y así iba acumulando una ganancia. Esa era, en esencia, en síntesis, la concepción de cómo se acumulaba el capital en unas cuantas manos, de cómo se hacían las grandes fortunas, de cómo se creaba la riqueza. Pero en nuestro país no necesariamente fue así. No digo que no haya explotación, pero lo que predominó en México durante muchos años fue el robo en el presupuesto, la corrupción, operaciones, por ejemplo, o atracos de unos cuantos vinculados al gobierno que recibían bancos y grandes empresas, y así de la noche a la mañana empezaron a aparecer en las listas de los hombres más ricos del mundo, porque se trasladaron, se transfirieron bienes del pueblo y de la nación a particulares, y el gobierno estaba dedicado a eso. Esa era su principal misión, convertir lo público en privado. Entonces así se fue produciendo una monstruosa desigualdad, en donde una minoría pues lo tiene todo, vive colmada de atenciones, de privilegios, y millones de mexicanos en la pobreza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a un lado, terminar con la corrupción, porque sí nos afecta mucho. Por eso no avanzamos como país. Si hay un pueblo bueno, trabajador, si México tiene recursos naturales y riquezas como pocos países en el mundo, ¿por qué no progresamos? ¿Y por qué tanta pobreza? ¿Y por qué tanta marginación? Por el mal gobierno y por la corrupción imperante. Entonces eso no alcanzan. Bueno, ni siquiera se lo plantearon los intelectuales orgánicos durante todo el periodo neoliberal. Al contrario, fueron los que justificaron las privatizaciones y todos los atracos que se llevaron a cabo, cómo entregaron los bienes del pueblo a sus allegados. Los gobernantes decidieron fortalecer a la gente más vinculada a ellos. El pueblo no les interesaba, no existía.
Es esto que está pasando también con lo de la consulta. Imagínense para un abogado conservador que no alcanza a aceptar de que el pueblo manda, ¿cómo una consulta? Hasta hace poco había abogados que decían, pues cómo se va a tomar en cuenta el pueblo si no sabe. Esto es un asunto de los abogados. Se usaba mucho también cuando se iba a elegir a diputados, a senadores. Se decía, ¿cómo vas a elegir a un campesino como diputado si no sabe? ¿Cómo vas a elegir a una mujer obrera, a una trabajadora doméstica? No sabe. Se necesita pues gente que tenga licenciatura, y si tiene maestría o doctorado, mucho mejor. Pero la verdad, hay quienes tienen maestría y tienen doctorados y postdoctorados y no tienen sensibilidad o la perdieron, no tienen amor al pueblo, porque su propósito era, a ver, vamos a ascender. Toda esa concepción que existe, aspiracionista, de ir avanzando muy en lo individual, sin tomar en cuenta a los demás, pues pasa también en la educación y en la academia. Vamos a que lleguemos a ser doctores, pues imagínense, han habido presidentes de México doctores en Harvard y miren cómo dejaron al país. Pues no es eso solo lo fundamental, lo importante, ¿no? ¿Se nos puede decir los ofrecimientos?